Bienvenidos a 30 Minutos, gracias por estar con nosotros una mañana más. Hoy tenemos de verdad un invitado de lujo. Está con nosotros el fisioterapeuta oficial de la ATP, de la Asociación de Tenistas Profesionales. Ha tratado a grandes tenistas como a Nadal, a Ferrero o al propio Agassi. Y está con nosotros aquí en 30 Minutos y por eso le damos las gracias. Michael Novotny, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Además, sus viajes van a ser frecuentes al archipiélago por una vinculación profesional. Efectivamente, me paso la mayoría del año viajando y poco tiempo pasando aquí en Tenerife, donde más me gustaría pasarlo. Porque se pasa bien en Tenerife. Sí, el clima es fantástico y mucha tranquilidad de las ciudades grandes donde tengo que viajar continuamente. Me ha sorprendido porque leyendo un poco su currículum, usted empieza a despegar como fisioterapeuta porque los deportistas de élite, sobre todo los tenistas, se dan cuenta que tratándose con usted hay lesiones que se curan en 2 semanas, mientras que con el resto de fisioterapeutas a lo mejor se tardan 8 semanas o más. Bueno, es muy difícil de hacer esta comparación, pero sobre todo yo creo que un fisioterapeuta llegará a tener una cierta fama una vez que recupera al deportista una lesión cuando el pronóstico es de un tiempo superior, ¿no? Si un deportista le viene a ver al médico y le dice que tiene 8 semanas y resulta que dentro de estas 8 semanas está el Wimbledon, por ejemplo, que es un torneo donde el jugador realmente necesita jugar y tiene grandes ilusiones de estar ahí, entonces si yo le consigo recuperar en 2 semanas, pues la voz se corre muy rápido y ahí se crea la ola por voz. Y eso le ha pasado a usted y además usted es muy joven, tiene 36 años, ¿no? Eso es, 36. ¿Y cómo lo ha conseguido? Pues siempre intentando sacar lo mejor de sí, ¿no? En cualquier profesión yo creo que si uno está haciendo su profesión con ilusión y siempre intenta sacar lo mejor de sí y no se estanca en un punto, entonces yo estoy seguro que cualquier profesional llegará a ser el mejor de su profesión, igual que lo hacen los deportistas y otros profesionales. Michael, me gustaría que nos explicara una cosa. El común de los ciudadanos cuando tiene una lesión tarda muchísimo tiempo en recuperarse, incluso la mayoría quedan mal. ¿Cómo es posible que a veces vemos esas imágenes, sobre todo de futbolistas o también de tenistas, pero sobre todo de futbolistas que se doblan el tobillo, que parece que ese tobillo ya no va a servir para nada más, o una rodilla, unas lesiones impresionantes, y los vemos jugando en meses? ¿Cómo se consigue eso? Porque el común de los mortales, al final, esa rodilla ya se queda con ella tocada para toda la vida. Sí, yo creo que cada fisioterapeuta tenemos su propia filosofía, ¿no? Su propia forma de ver las cosas. Y si se ve una recuperación de una lesión como un proyecto, que hay que empezar como una casa por abajo, no vamos a empezar por arriba, entonces hacemos una buena programación de la lesión, añadimos diferentes terapias, porque a veces no funciona con terapia manual y hay que acudir más a la tecnología, a veces a terapias orientales. Entonces es un conjunto de terapias con una programación, con un tratamiento intensivo que llegará a ser a veces 6-7 horas al día. Una de las claves de su éxito es que no ha dicho no a ninguna técnica, ni a conocimientos, por ejemplo, orientales. ¿También los aplica? Sí, hay muchas terapias que no hay mucha evidencia científica. Pero tampoco nos tenemos que solo cerrar donde hay evidencia. Por ejemplo, ¿la acupuntura la utiliza usted? También, sí. ¿Y funciona la acupuntura? Sí, de hecho la acupuntura lo ha demostrado durante miles de años que funciona, aunque las evidencias científicas son a veces en algunos casos limitadas, pero como digo, hay que abrirse a todo y ver si está una terapia por miles de años funcionando, seguro que tendrá su eficacia. ¿Y alguno de sus pacientes, por ejemplo, estos grandes deportistas que trata, se ha sorprendido que lo trate con acupuntura? No, como trabajo con deportistas de diferentes nacionalidades y diferentes culturas, lógicamente desde que se crecieron y han sido tratados por diferentes fisioterapeutas, entonces ya conocen las terapias, ya tienen preferencias. Deportistas australianos les gusta mucho el tema de movilizaciones, los belgas y franceses les gusta mucho el tema facial y el tema de osteopatía, y a los asiáticos la acupuntura.
Ujú. ¿El yoga lo ha puesto en práctica también? También, sobre todo, creo unas rutinas matinales, que lo llamo yo, para despertar el cuerpo del deportista y creo tantos 5 tibetanos como yoga, como mis propios ejercicios que a veces me invento, porque al jugador siempre hay que mantenerlo despierto y no aburrido de las rutinas. Claro, esto seguro que puede sorprender a más de un espectador, lo que nos está contando Michael Novotny, repito que es uno de los mejores fisioterapeutas del mundo, en estos momentos es fisioterapeuta de la Asociación de Tenistas Profesionales, ha tratado pues, a tenistas como a Nadal. La espiritualidad, el componente espiritual en la recuperación de uno de estos deportistas es importante. Siempre, y esto es otro factor del que mucha gente se olvida, que cualquier lesión hay que tener en cuenta el aspecto psicológico de la persona o del deportista. Si tenemos un deportista que está pasando una mala racha, que tiene que defender muchos puntos, que no está en su mejor forma, la recuperación siempre va a durar más tiempo que si lo aplicamos a una persona sedentaria, una persona deprimida, triste, con problemas, siempre va a tener un periodo de recuperación más largo que una persona feliz, que está tranquila, con un balance y equilibrio psicológico en el óptimo nivel. Además, para un deportista de estas características, una lesión es un batacazo psicológico enorme, porque claro, para otra persona que no depende de su cuerpo, pues también es duro, pero para ellos, que su cuerpo es la herramienta de trabajo, se tienen que sentir hundidos, ¿no? Efectivamente, es como de repente encontrarse sin trabajo, si nos despiden por un tiempo, porque cada semana es fundamental para el deportista siempre intenta ganarse la vida con la competición, y si de repente esta competición está trastornada por una lesión, el jugador empieza a sentir un miedo, falta de confianza, me recuperaré, podré seguir en la misma forma de la que he estado antes de lesionarse. ¿Y cómo es ese momento, Michael, cuando empieza a recuperarse de una lesión el deportista y vuelve al terreno de juego, vuelve a la cancha? Y me imagino que irá con ese miedo de ¿me pasará lo mismo otra vez? Debe ser duro ese momento, ¿no? Para este momento hay que prepararlo también. Toda una recuperación tiene que seguir un cierto proceso. Entonces, el final de este proceso de recuperación tiene que ir dirigido a la vuelta al gesto deportivo o al deporte que practica. Entonces, yo con el fisioterapeuta me meto en el campo de fútbol o me meto con él en la cancha del tenis y estamos analizando el movimiento y preparando al propio deportista para el gesto que necesita ejecutar sin pelota o sin raqueta, para que el día que vaya a empezar a entrenar ya está con la confianza preparada. Recuperada de nuevo. Rafael Nadal tuvo un año 2009 muy duro, con esa lesión de rodilla y con el hombro también. Usted ha estado trabajando durante este año con él y ha sido número 1 este año. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, Rafa es una persona especial en todos los sentidos. Es una persona que se hace querer y una persona que tiene un potencial psicológico enormemente fuerte. Y sin este potencial psicológico, cualquier otro jugador de mismas características es imposible que llegue a conseguir lo que ha conseguido Rafa. Pero a pesar de todo, me imagino que en algún momento Rafa estaría hundido por esa situación, ¿no? Bueno, hundido, él realmente siempre se ha tomado todo con bastante tranquilidad y que la gente tiende a darle mayor importancia de la que tiene por mínima lesión o por una falta en un torneo empiezan a sonar alarmas, y esto le perjudica quizá un poco más, que la gente habla más y le pone más importancia a las cosas que no la tienen tantas. Si Rafa no juegue un torneo importante como puede ser Barcelona o Madrid, la gente lo ve como un problema grave, pero realmente no lo es, porque la carrera de un deportista no está basada en una semana o en un mes, pero está basada en toda su carrera profesional, que en los tenistas es bastante corta, que si la comparamos con los futbolistas.
Y él, como digo, él está con la cabeza, estoy lesionado, no pasa nada. Pero cuando él estaba lesionado y usted lo estaba tratando, él pensaba que, por ejemplo, este año sería tan exitoso, además, ganando 3 Grand Slam en terrenos totalmente distintos y algunos de ellos donde nunca había ganado. Bueno, no creo que se lo ha planteado, pero ha luchado por ello. Entonces, cuando un deportista tiene una lesión, empieza a perder un poquito la confianza, podré llegar a conseguir lo que siempre quería conseguir o no. Esto es una parte, pero por otra parte, él siempre intentó sacar el máximo de sí mismo y ahí está, yo creo, la clave del éxito. Tiene una fuerza psicológica digna de admiración. En el tenis hace falta eso, ¿no? Tener una constante psicológica muy grande para remontar cualquier resultado adverso, ¿no? Sí, si comparamos mismamente en el tenis, vemos jugadores que tienen una altura más de 2 metros, otros 1,60 m, unos pesan 90 kilos, otros 60. Hay mucha diferencia, no tanta que vemos en el fútbol, ¿no? En el fútbol hay un protocolo, un prototipo. ¿no? Un prototipo. Entonces, y todos estos jugadores realmente tienen una muy buena técnica y bueno, uno está más fuerte en derecha que en revés, otro en más servicio, pero todos tienen un tenis en un nivel muy alto. Y si no tiene la cabeza, si no tiene esta fuerza psicológica para estar ahí en los puntos importantes y mantener esta constancia, nunca un jugador puede llegar a lo que consiguió Rafa. Porque además el tenis es una lucha consigo mismo, ¿no? Continuamente. En el fútbol por lo menos tienes compañeros que te motivan, pero en el tenis está uno solo, ¿no? Está uno solo y por mucho tiempo y no sabe cuánto tiempo está. Un esquiador hace una bajada de 1,5 minutos, sabe que tiene otra bajada de 1,5 minutos y ya está. El jugador sabe que tiene 45 minutos y si falla que tiene compañeros. El jugador de tenis está con una presión psicológica durante 1 hora, 2 o hasta 6 horas, ¿no? Que lo hemos visto un partido de 70 o 62, 60 en el Wimbledon, ¿no? Dígame una cosa, ¿con qué se queda, por ejemplo, de Agassi? Que lo ha tratado usted también. Bueno, Agassi realmente fue uno de mis primeros clientes, nada más meterme, porque yo empecé en el año 2000, entonces empecé justamente cuando él le quedaba como 1 año o 2 años más de carrera. Y noté mucho respeto por él, ¿no? Porque aunque no era muy fan del tenis, lógicamente Agassi lo conocía, que no lo va a conocer, y cuando me vino en Viena, que tenía dolores fuertes de espalda y tenía que estar cada día con él más de 1 hora, dejar su espalda listo para jugar cuando él no me conocía, era un momento difícil al inicio de mi carrera. ¿Y uno cuando está delante de una figura como Agassi o de Nadal, uno mete las manos con miedo o está convencido de lo que hace? Porque impondrá un poco estar frente a una figura de esas características, Sí, ¿no? pero ahí tenemos que controlar y saber e intentar a tratar todos por igual, que realmente da igual si viene una persona normal que no sea conocida que una persona conocida, y siempre hay mayor respeto porque ellos conocen muy bien su cuerpo, han visitado y han estado con mejores terapeutas y médicos de todo el mundo y saben mucho. Entonces cuando ellos preguntan no se puede meter la pata en ningún momento, siempre hay que estar consciente de lo que uno dice o las indicaciones que le puede dar. ¿Cómo son estos grandes deportistas? Cuéntenos alguna anécdota de ellos. Bueno, son como toda la otra gente, son gente muy normal que tiene su vida cada semana en diferente lugar, viajando, luchando con cambios de horarios, con problemas en los aeropuertos. Eso también es un inconveniente, ¿no? Cuando se desplazan en esas grandes distancias, el jet lag les afecta a estos jugadores también, ¿no? Sí, hay que preparar para estos cambios de horarios porque el metabolismo de nuestro cuerpo está acostumbrado de trabajar en unas ciertas horas. El metabolismo durante la noche no es el mismo que durante el día, y cuando cambiamos, por ejemplo, a Australia, donde cambia totalmente al cuerpo y la mente, hay que empezar a prepararla ya unas semanas antes.
Entonces hay métodos y tratamientos y pautas que hay que seguir ya antes de desplazarse a estos lugares. ¿Ha tenido alguna vivencia así que nos pueda contar con ella? Bueno, la primera que se me ocurre fue en Hamburgo, que el jugador estaba con visión borrosa y nervioso porque volvió de una lesión complicada. ¿Quién era? ¿Quién era? No sé, yo no puedo hablar de jugadores ni mis clientes por respeto a ellos, por pertenecer también al secreto médico. Sí. Entonces me había dicho, no, veo la pelota doble, no sé qué hacer. Y claro, en la pista, con las cámaras, tampoco se puede hacer mucho. Cuando una persona está cansada, cuando está bajo de estrés, está perdiendo, pues le dije, intenta darle a las dos y a ver qué pasa, ¿no? Entonces el jugador se rió, se le cayó un poquito el peso encima, no puedes hacer nada, mira, haz esto y verás que funcionará. Qué bueno, ¿no? Bueno, desde luego, estos jugadores también a veces tienen muchas manías, sin nombrarlos tampoco, me imagino que tendrán un montón de supersticiones a la hora de salir a los terrenos de juego. Sí, pero es una forma como esta mesa. Esta mesa está formada con estos dos vasos y si miramos en los programas anteriores, esta mesa seguirá con estos dos vasos. Entonces, porque este es su espacio y quizá me permite a mí estar en este espacio. Al jugador le pasa algo parecido. La cancha de tenis es su espacio. Entonces son métodos incluso recomendados por muchos psicólogos que colocar botellas de una forma, colocar la toalla, colocar una pierna encima de la otra, es como decir este es mi espacio, esta es mi forma de intentar que siempre esto sea lo mismo. Si cambiamos este estudio a Australia, donde habrá diferentes colores, diferente mesa, está luchando con otros aspectos, ¿no? Otro entorno. Entonces, con esto el jugador está intentando de crear su propio entorno, da igual si juega en Australia o en... O sea, que no es tanto una superstición o una manía, como una forma de trabajo que le ayude a... Sí, efectivamente. Después hay ciertas supersticiones que tiene cualquier jugador, como cualquier persona. ¿Cuál es la más rara que ha visto usted? No, yo no las veo realmente muy raras. Son jugadores que están bajo una presión psicológica muy grande y realmente si nosotros estaríamos en su cuerpo, en su posición, a ver qué haríamos nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, seguro que habrá visto cosas como darle 3 golpitos a la raqueta o coger la pelota de una forma o despreciar determinadas pelotas, de todo se ve en el tenis, ¿no? Sí, pero todo tiene su como diría explicación. Si coge las pelotas y con una pelota ha conseguido un movimiento perfecto, esto es una ayuda de decir, bien, tengo la misma pelota con la que hice el movimiento perfecto del servicio en el anterior, voy a intentarlo. Uno le tranquiliza dar solamente 3 golpes y otro 18. Estos 18 golpes que los da, su cabeza está centrada. Rafa se ponía sus notas en la mano para en ciertos puntos de recordar sus comportamientos. Son manías y no son manías. Manías y estrategias, podemos decir, ¿no? Al mismo tiempo. Hay una cosa que no hemos hablado de su sistema, que ha llamado Sistema X, y que, por ejemplo, usted tiene mucho en cuenta la nutrición en el periodo de recuperación de la lesión. Sí. No solamente la nutrición, pero hay que tener en cuenta muchos factores. El físico, el psíquico, el momento donde se encuentra la lesión. Es lo mismo una lesión al final de la temporada, al principio o en medio. Y yo a lo largo de 10 años viajando por todo el mundo y estando en contacto con terapeutas de diferentes culturas y nacionalidades, he tenido la suerte de poder absorber las técnicas y formas de ver y de recuperar las lesiones de otros países y culturas. Entonces, a lo largo de estos 10 años, todos estos conocimientos me sirvieron como ingrediente de un cóctel y los utilicé para crear mi propio cóctel. Claro, ¿no? Michael, lo digo porque normalmente cuando sufrimos una lesión o tenemos algún problema muscular, nos hablan de lo que tenemos que hacer, de la medicación que tenemos que tomar, pero nadie nos dice cuál es la nutrición que debemos seguir en ese periodo de recuperación. Es muy raro que un médico nos aconseje algo al respecto. Efectivamente, pero lo que básicamente, resumiendo el tema de la nutrición, cuando tenemos una lesión aguda, hay cambios fisiológicos diferentes a cuando tratamos una lesión crónica. Entonces el pH, la acidez,
cambia. Entonces la nutrición hay que adaptarla si estamos tratando, resumiendo, a una lesión aguda que a una lesión crónica. Administrar alimentos que cambian la acidez y el pH, ¿no? Desde luego muy interesante las reflexiones que estamos escuchando de Michael Novotny. Es un placer para nosotros tenerlo aquí en 30 minutos y escuchar pues todas sus técnicas. Dígame una cosa, ¿cuál es la lesión más difícil de recuperar? No hay lesión más difícil de recuperar. Lo más difícil es encontrar la causa, porque si a un jugador le da a otro jugador una patada o una entrada fuerte, ahí no hay que buscar mucho porque se produce la lesión por un impacto. Pero cuando empieza a doler una espalda, lo más complicado es por qué viene este dolor de la espalda y atacar la causa que crea este dolor. Entonces, eso diría yo que es lo más difícil, de encontrar la causa principal. El dolor normalmente es un ¿cómo diría yo? Resumen o resultado de este balance muscular. Por cierto, eso no lo hemos comentado, pero usted habla español, habla castellano muy bien, pero habla 5 idiomas más. Sí. Bueno, tenía suerte de estar viviendo en Francia, en Italia y en Grecia. Usted nació en República Checa. Eso es. Y se fue muy pequeñito a Asturias. Eso es, con los 16 años. Y hay una cosa sorprendente en el historial, en el currículum de Michael Novotny, y es que usted empezó estudiando mecánica. Mecánica de coches, efectivamente. Y al final terminó con la mecánica del hombre, ¿no? De cuerpo humano, efectivamente. ¿Hay mucha diferencia? Sí, realmente sí. La mecánica de coches es bastante más simple, ¿no? ¿Los coches no se quejan? ¿O sí, también? Bueno, a veces también se quejan. Se quejan, pero normalmente ya como todo viene ya con los ordenadores y entonces ya enchufando un cable ya nos dice dónde está la avería, que todavía no se inventó para el cuerpo humano. Dígame una cosa, ¿un buen fisioterapeuta tiene que tener vista en sus manos? ¿Tiene que ver con las manos? Sí, es la segunda cosa más difícil, de conseguir de ver y sentir con las manos. Ese don, vamos a decirlo, solo lo tienen unos pocos fisioterapeutas en el mundo. Hay que practicarlo también. En la escuela de osteopatía nos metían un grano de arena en las páginas amarillas y cada vez lo metíamos en más profundo, más páginas por encima, y con el tacto había que encontrar el grano. Entonces, hasta que se llega en la última hoja de páginas amarillas, podemos decir que vemos con las manos. O sea, yo le pongo aquí en esta mesa ahora el cuerpo de una persona que tiene una lesión, usted no tiene ni idea de dónde tiene esa persona la lesión, y usted con sus manos llega a averiguar rápidamente dónde está. Sí, este es el juego muy típico de Tommy Robredo. El Tommy, cuando me venía a mí, me dijo: Michael, a ver si me encuentras la lesión. ¿Y se la encontró? Sí. ¿Y qué tenía? Bueno, tenía muchas, porque también Tommy Robredo lo llevo tratando desde más de 10 años, y entonces, bueno, a lo largo de estos 10 años ha ido tratándose de muchas lesiones, que tampoco puedo decir qué lesiones porque ya estaría revelando sus... ¿Y usted pregunta lo que tiene esa persona, qué lesión tiene, o directamente hace una observación? No, normalmente esto es un juego con Tommy, que siempre decía, a ver si me la encuentras hoy, pero normalmente sí, el jugador viene y me dice: tengo el problema de la espalda, entonces yo hago mi interrogatorio, intento saber por qué apareció este dolor, empiezo ya a ver si hay alguna compensación en el hombro, le miro cómo está jugando, veo si ha modificado el gesto, y a partir de ahí programo y me decido por una terapia u otra. Michael, aunque usted es una persona bastante humilde y nos conocemos desde hace pocos minutos, ¿podemos decir que estamos delante de uno de los mejores fisioterapeutas del mundo? No. Hay un montón de fisioterapeutas buenos. Pero usted es uno de los elegidos. Yo diría que yo intento sacar lo mejor de mí mismo y tiene que ser realmente el paciente el que diga me ha curado o no me ha curado. Entonces, dígame una cosa, ¿y usted se ha sorprendido de curar una determinada lesión? Que cuando la vio por primera vez dijo: Dios mío, ¿cómo está esto? Bueno, me vino un jugador aquí a Tenerife en junio, me vinieron realmente 3 jugadores para tratarse intensivamente de unas lesiones graves. Una de ellas era el Igor Andreev, que le han dado toda la temporada que tenía que estar en descanso, incluso le recomendaron para ir al quirófano. Otro jugador, el Ernest Gulbis, que tenía otra lesión para... Hablamos de tenistas, ¿no? Sí, de tenistas. Y me llamaron por teléfono, era en misma semana, y me han dicho: mira, el médico me ha dado a mí 8 semanas, Igor me dieron hasta final del año,
¿Tú crees que si venimos a Tenerife y hacemos un tratamiento intensivo podemos estar listos para Wimbledon, que eran 3 semanas? Y a veces también nos ponemos presión sobre sí mismos, porque cuando yo digo una cosa la intento cumplir con todo mi esfuerzo. Un reto. Sí, es un reto. Y ahí me la jugué un poco. Yo dije, yo a los 2 les voy a recuperar en 3 semanas, pero honestamente fue un poco riesgo, porque era arriesgado. Lo cumplí, los 2 estaban prontos para jugar Wimbledon y el único que no estaba contento fue mi mujer, porque me pasé todo el día en el hotel con los jugadores desde por la mañana hasta por la noche. Por cierto, Michael, ¿cuánto ayuda el clima de Canarias? Mucho, mucho. Es el clima de Canarias, de tener el mar y poder estar en 3.000 metros y poder estar a nivel del mar en cuestión de 40 minutos, tiene mucho que envidiar a otras poblaciones. O sea, no es lo mismo recuperarse en la República Checa, su país de origen, con mucho frío, que recuperarse en Canarias. Efectivamente, por eso ahora cada vez intento traer los jugadores y deportistas aquí a Tenerife, que en invierno, cuando es la pretemporada, el clima en Tenerife ayuda a recuperarse de la lesión más rápido. ¿Y usted atiende a estos pacientes en el Hotel Gran Bahía del Duque? Sí, esto es una cosa nueva que empezamos ahora a colaborar desde 1 de noviembre, que creé un centro, una clínica, porque las instalaciones del hotel tienen todo y más de lo que realmente se necesita para una recuperación completa. Tiene piscina, tiene spa, tiene gimnasio kinesis, tiene una sala de pilates. En fin, que cuando me viene un cliente ahí, yo puedo elegir cualquier de las terapias y saber que todas las tengo en el mismo lugar. Es interesante también escuchar a Michael Nowotny hablando de un aspecto que pueda sorprender, sobre todo después de la conversación que hemos mantenido hablando de grandes deportistas de élite. Y es que usted también insiste en que, por ejemplo, en los lugares de trabajo debe haber un fisioterapeuta o al menos una persona que asesore en contra de esas posturas que son bastante perjudiciales. Sí, cada vez las empresas se están dando cuenta que tienen muchas pérdidas económicas por las bajas de lesiones que no se ven ni en resonancia ni en radiografía y que tienen que ver sobre todo con las posturas, con la altura de la mesa, por las posturas que adopta el trabajador a la hora de realizar su profesión. Y todo esto se puede modificar si hubiera un fisioterapeuta relajando una vez a la semana las zonas que están más trabajadas debido a la profesión en concreto. Y seguro si en vez de pagar tanto dinero por las bajas se crearía un pequeño gimnasio y con 10 minutos al día estoy seguro que se reduciría más que la mitad de las lesiones y las bajas de las empresas. Usted, por ejemplo, ha atendido también a personas que no son deportistas, sino que simplemente tienen una contractura por colocarse mal delante del ordenador. Sí, sobre todo con con el ratón, que es la lesión del ratón, realmente es una lesión del hombro, que el hombro se queda paralizado, estamos movilizando en pequeños rangos ¿Y qué hay que hacer para evitar esa lesión? Porque la verdad que es un dolor horroroso cuando... Bueno, simplemente hay que aprender a manejar el ratón con ambas manos. Con las dos manos, para descansar. Para cambiar, tener una postura correcta, no ni muy alta ni muy baja, entonces cuando nos ponemos derecho debería tener el codo 90 grados, la espalda siempre derecha, que claro, con tanto trabajo y con cansancio nuestro cuerpo tiene tendencia de caer y claro... Hay muchas personas que tienen la pantalla del ordenador aquí, en un ladito, y están escribiendo así, de esta forma, como estoy ahora yo así, inclinado. Eso es malísimo, ¿no? Claro, porque lo ideal sería tenerlo enfrente. Enfrente, porque ya cuando estamos inclinados, una parte de la espalda está cerrada, otra parte está abierta, aquí hay compresión, aquí hay estiramiento, y cuando nos levantamos ya adaptamos posturas que cuando tenemos que levantar una caja de aguas sentimos este clásico crujido en la espalda y nos quedamos en la posición flexionada. Nos queda muy poco tiempo y la verdad que todavía me quedarían muchísimas preguntas para hablar con Michael Nowotny, pero no me resisto a hacerle una pregunta. Hay mucha gente que no quiere acudir al fisioterapeuta porque sienten dolor cuando van al fisioterapeuta. ¿Es lógico que sientan un poco de dolor?
Sí, ahí tiene que la persona decidir, merece pena ir al fisioterapeuta, sentir un poco dolor y después poder levantarse de la cama utilizando solo las piernas y no las piernas y las manos. Entonces sí, es doloroso y yo utilizo técnicas sobre todo bastante agresivas porque estoy acostumbrado a trabajar con deportistas y el tiempo de recuperación para el deportista es fundamental, entonces siempre intento resolver la lesión en mínimo sesiones posibles. O sea, que el que se ponga en las manos de Michael Novotny, que sepa que va a sufrir un poquitito, pero que se va a curar pronto. Pronto, eso es. Eso da un poco de miedo, Michael, ¿eh? Sí, pero da más miedo ver una persona levantarse de la cama en cuatro patas. Bueno, y en unos días, rápidamente, a viajar por el mundo y la próxima cita, el Open de Australia. Efectivamente, sí, tengo que primero hacer la pretemporada en Suiza, después en Miami, y, Qatar, Australia y después en enero volveré un par de semanas aquí a Tenerife. De verdad ha sido un placer escucharle y escuchar sobre todo sus grandes conocimientos. Un joven fisioterapeuta que está en lo más alto. De verdad, gracias por estar con nosotros en 30 minutos a ustedes. Y que siga usted teniendo ese éxito. Muchas gracias. También gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden que ahora sigue la programación de Televisión Canaria. Están todos ustedes invitados a continuar con nuestra programación y por supuesto al próximo 30 minutos. Les esperamos a todos. Que tengan un buen día.